Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les presentaré qué es un circuito serie y uno paralelo. Circuito serie. Un circuito tiene su nombre como indicación a sus resistencias o oponencias de la corriente eléctrica, que están seguidas en el circuito una tras de otra, como se encuentra o se muestra en el siguiente ejemplo. Tenemos un circuito serie con 5 resistencias, 12 voltios de voltaje total, resistencia 1 de 10 ohmios, resistencia 2 de 40 ohmios, resistencia 3 de 30 ohmios, resistencia 4 de 50 ohmios y resistencia 5 de 60 ohmios, las cuales combinadas como R total darían 190. Para hallar la intensidad se tiene que poner voltaje sobre resistencia total. Por lo tanto sería 12 voltios sobre 190 ohmios. Características del circuito serie. La intensidad total es igual a la intensidad de una resistencia y las resistencias tienen la misma intensidad. Para hallar la R total o resistencia total o posición totalitaria se suman las resistencias. El voltaje o fuente siempre será alterno. En todo caso, el voltaje siempre se simbolizará con esto, más o menos cierto porcentaje de voltios. Circuito paralelo. El circuito cual se deriva paralelo comparando sus resistencias quedan paralelas. En cuanto a la intensidad o corriente se divide en cualquier camino conectado neutro, como se puede ver en este siguiente ejemplo. Aquí tenemos la fuente, se dispersan varias flechitas que indican por dónde está pasando la corriente, y aún esté así en el lado izquierdo o en el lado derecho, la corriente pasa igualitariamente. La ley de Kirchhoff, la cual ahorita voy a hablar, trata de que la suma de cada salida de corriente de los nodos, o sea, los puntos de salida de las intensidades, es la intensidad total. Características del circuito paralelo. El voltaje en el mismo para todas las resistencias. La intensidad cambia en cada resistencia. Kirchhoff. La intensidad total es igual a la electricidad corriente que se suma al salir de cada nodo. IT igual a IT más I más I2 más I3 igual a BT sobre RT. O sea, voltaje total sobre resistencia total. Aquí son ejercicios de comprensión para realizar los circuitos. Serie. Hallar resistencia total, la intensidad total si un circuito serie tiene 3 resistencias de 3, 40, 120 y un voltaje de 15 voltios. Aquí se muestra el gráfico que hice sobre lo que nos amplifican en la información. Más sin embargo me faltó los 15 voltios, porque ahorita vamos a mirar eso. Entonces, resistencia 1, 30 ohmios, resistencia 2, 40 ohmios y resistencia 3, 100 ohmios. Así lo quise poner yo. En cualquier otro caso, da la misma, puesto que es serie, entonces tendríamos que sumarlos. Primer paso, encontrar la I total. Lo primero que se debe encontrar en un circuito serie es la I total, lo cual es igual en todas las resistencias. IT igual a BT sobre RT. BT sería el 15 y RT sería la suma de todos, lo cual da 170. Me he equivocado aquí, son 170. Entonces esto debería dar entonces 15 dividido en 170 daría 0,08. Aquí me da 0,07 puesto que lo divide en 190, más sin embargo no hay nada erróneo. También, segundo paso, se debe hallar los diferentes voltajes de cada una de las resistencias.
B1 30 por 0,7 igual a 2,1. Como aquí tenía 190 y le he calculado mal, pues entonces haremos, para que vean cómo se puede hacer, cómo se haría fácilmente con la calculadora, sería 30 por 0,08, que fue lo que nos dio 2,4. Ahí sale 2,4. Entonces acá sería 2,4. B2 40, borramos aquí, 40 por 0,08. Aquí daría 3,2. Entonces 2,4 y 3,2. 120 por 0,08. Aquí sería 0,07. Por lo cual todo esto da 13,3. Pero veremos ahorita si da 15, que es la verificación del voltaje total. Y ahorita la R total tocaría hallarla, puesto que la calculé mal. 3,2, entonces 120 por 0,08, 9,6. Ahora 9,6 más 3,2 más 2,4. Siempre en algunas ocasiones se van a tener cierto grado de error. 15,2. Dijimos que el voltaje era de 15, más sin embargo en la calculadora nos sale de 15,2, como aquí lo pueden ver, 15,2. Más sin embargo esos rangos siempre pueden pasar, aunque se haga bien todo, puesto a que, por si no notan, cuando uno hace la operación de 15 dividido 170, que fue por lo que nos dio, da 0,088235,294, lo cual si lo ponemos todo completo nos daría el 15 exactamente. Más sin embargo no podemos poner solo eso, y por eso se nos avanza mucho más allá, y eso es también un problema ya matemático. No sería tanto un error, sino más un rango. Bueno, pasemos al paralelo. Paralelo: hallar BT y RT si un circuito paralelo están 4 bombillas conectadas en paralelo con 100 ohmios de resistencia cada uno, si L1 tiene un voltaje de 120. Aquí dice el gráfico. Como ven, hay 4, 1, 2, 3 y 4. Y aquí está el voltaje, la fuente. Aquí sería, lo primero que se debe hallar es el voltaje, lo cual, si R1 tiene un voltaje de 120, como el voltaje en todo el circuito paralelo es igual, 120 sería el voltaje total. Aquí pasamos al paso 2, que es la IT, la I total. Entonces sería 120 voltios, que es la BT, o sea voltaje total, sobre RT, que es resistencia total, 120 sobre 400 ohmios, porque sería 1, 2, 3 y 4 por 100, 400, igual a 0,3 amperios. Tendríamos ya la intensidad total. Luego deberíamos hallar, bueno, con base ya en lo que tenemos, que es la I total y la B total, la R total, la cual sería BT sobre IT. Más sin embargo decidí hacerlo a la primera fórmula enseñada en la electricidad, que es RT igual a R1 más R2 más R3 más R4 igual a 400 ohmios, como estaba aquí. Aquí están, en estas operaciones de aquí a acá, la REC, lo que significa resistencia equivalente. Hice 3 resistencias equivalentes, que sería
resistencia equivalente A, resistencia equivalente B y resistencia equivalente C. Os explicaré cómo se realizan las resistencias equivalentes. Hay una fórmula que dice R1 más R2 sobre R1 más R2, lo que sería 100 por 100 sobre 100 más 100. Entonces sería 10.000 sobre 200 igual a 50 R ohmios. R por resistencia, para volver a simplificar el concepto de resistencia y que la unidad de la resistencia son los ohmios, que es una letra griega. Resistencia equivalente B. RQA, el que ya habíamos hallado, o sea 50 por R3. Como R2 ya lo quitamos, estos dos ya están combinados y son 50, pues seguimos con R3, que sería 100. RQA, que sería 50, más R3, que sería 100. Entonces, 100 por 50, 5000, sobre 150, lo que haría 33,3 ohmios.